Así que el texto que nos toca hoy va a ser Hebreos, capítulo 1, versículo del 4 al 14. Del 4 al 14. Y el título del mensaje va a ser El Hijo es superior a los ángeles. El Hijo es superior a los ángeles. La vez pasada, en nuestro último punto, habíamos visto que Jesús había logrado una de esas cosas que dijimos, había heredado un más excelente nombre. Como dice Hebreos 1:4, dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y lo único que pudimos ver la otra semana es que pudimos examinar qué significaba heredar un nombre. ¿Qué significaba heredar un nombre? Y un comentarista dice, el nombre en el contexto semítico era sustitutivo de la persona con todas sus cualidades. Esto quiere decir que Jesús heredó un nombre, hijo, por quien es. Por quien es. Su nombre es Hijo porque es Dios, con todos sus atributos. Su esencia es Dios. Por eso heredó un nombre. Otro comentarista decía lo siguiente al respecto de esta heredad del nombre Hijo. Dice, el nombre Hijo, equivalente a la dignidad esencial de su persona. No en el sentido de que no fuera suyo antes de la exaltación, sino en el sentido de poseerlo como propio eternamente. El título de hijo era suyo ya en los días de su humillación y lo era también antes de la creación. Pero, dice este comentarista, por la resurrección de entre los muertos, Dios proclamó cósmicamente ante el universo y la creación entera que Jesús de Nazaret, a quien los hombres consideraban en el mejor de los casos como un buen hombre, era mucho más que eso. Era el eterno Hijo de Dios encarnado. Eso es lo que proclama su Padre cuando Él resucita de entre los muertos. Todo lo creado entonces, todo lo creado, sabe y sabrá que Jesús es el Hijo de Dios. Y a partir del versículo 5, el autor va a comenzar a argumentar de una manera realmente extraordinaria, haciendo uso de la retórica, de lo que conocían ellos también, especialmente con el uso de la retórica se puede ver en las discusiones que Pablo tuvo con los corintios, que uno era de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefas. Ahí podemos ver también el tema de la retórica. Y este autor comienza a argumentar y convencer a su audiencia que Jesús es superior a todo aquello que ellos conocían como lo más grande y estimaban como lo más grande. Él comienza ese argumento. Por ejemplo, él toma lo que vamos a estar viendo durante toda esta carta. Él toma el tema de los ángeles, lo que vamos a ver hoy, el tema de Moisés, el tema de Aarón, el tema del sacerdocio, el tema del tabernáculo, el tema del sacrificio, etcétera, etcétera. Y muestra sobre todas estas cosas la superioridad y la singularidad del Hijo de Dios. Y ese va a ser el argumento de toda su carta. Y esto cuando veía me hacía recordar a la primera carta de Pedro, que este autor realmente estaba poniendo en práctica cuando Pedro dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que estaba haciendo el autor de Hebreos, anunciar las virtudes del Hijo de Dios, convenciendo a su audiencia. Y entonces el texto que nos toca, vamos a leerlo desde el capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice así,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años nunca acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y acá comienza el autor de Hebreos, pero es interesante porque ¿por qué el autor de Hebreos toca el tema de los ángeles? ¿Por qué el autor de Hebreos toca el tema de los ángeles? Bueno, antes de ver esto, en primer lugar, nosotros tenemos que entender que el versículo 5, si observamos el versículo 5, empieza con la conjunción ¿por qué? ¿Por qué? Esto ya nos da la idea de que el autor va a comenzar a exponer la causa de lo que había expresado anteriormente. Por ejemplo, él dice, él heredó un más excelente nombre que ellos, porque y comienza a argumentar. Y lo más interesante que el argumento que utiliza el autor de Hebreos está fundado sobre las mismas escrituras. Y así se puede observar en toda su carta. Cada argumento que el autor de Hebreos comienza a exponer es fundado en las escrituras. Como habíamos visto al comienzo de la introducción en la carta a los Hebreos, habíamos observado que su audiencia original era judía helenista, que ellos sabían griego, eran judíos, pero estaban expatriados, estaban esparcidos y sabían griego. Y tenían un conocimiento de las escrituras, o sea, del Antiguo Testamento, en la versión que se llama Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Y ellos lo conocían muy bien. Y en segundo lugar, vemos que el autor toma el tema de los ángeles por las siguientes posibles razones. En primer lugar, se cree, por los varios manuscritos que se han encontrado en la cueva del Qumran, ustedes lo pueden googlear ahí y buscan Qumran y se van a dar cuenta que en 1946 se encontraron en unas cuevas vasijas de barro y que ahí había escritos. Dentro de esas vasijas de barro estaban, por ejemplo, todo el libro de Isaías escrito, que coincidía totalmente y coincide con la que hoy tenemos nosotros, y así un montón de libros más. Y también se han encontrado escritos de una secta judía que andaba también por ese tiempo, que aún también nosotros podemos observar en la carta de Efesios y en la carta de Colosenses, que Pablo también está luchando con tales enseñanzas de dichas sectas. Y esta secta también es posible que andaba ahí en el lugar donde el escritor de Hebreos le escribe a su audiencia original. Y en esos escritos se puede comparar con Hebreos, dicen los eruditos, y se comparan esos escritos y pueden ver ahí enseñanzas tales como acerca de los ángeles, acerca de Melquisedec, acerca de qué comer y qué no comer, acerca de por qué no casarse, etcétera, etcétera.
Y todas esas enseñanzas, obviamente, eran enseñanzas falsas, eran una interpretación mala de las Escrituras. Y hacía que estas enseñanzas, hacía que los ángeles ocuparan un lugar preeminente. Y lo colocaban en un lugar que distorsionaba la figura del Mesías que había venido y había cumplido su misión. Eso es lo que hacían estas enseñanzas. Y por eso el autor de Hebreos tuvo que comenzar a argumentar con las mismas Escrituras. La segunda opción es que los judíos pensaban que su religión era superior a la del cristianismo. ¿Por qué? Porque la ley había sido revelada o dada a través de los ángeles. Ese es otro argumento que Hebreos 2:2 toca. Ellos pensaban eso, la superioridad de los ángeles por traer revelación a los hombres de parte de Dios. Cualquiera de estas dos opciones es posible. O también podemos juntar las dos opciones. Pero el autor les enseña que este es llamado hijo y no así los ángeles, demostrando la superioridad del Mesías, citando, por ejemplo, 5 textos de los Salmos, 1 de los libros históricos y un texto del Pentateuco. Esa va a ser la argumentación del autor. Estas citas que el autor toma, además, no coloca sobre ella ningún pensamiento de él. Simplemente la cita para que ellos puedan responder las preguntas que él mismo le está haciendo y le está llevando a pensar que Cristo es superior a los ángeles. Ese es el argumento que va a utilizar el autor de Hebreos. Y por eso podemos empezar que Jesús es superior a los ángeles porque es el Hijo de Dios. Dice el texto entonces, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? Y dice la pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Cuando nosotros hacemos una simple lectura así y decimos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Inmediatamente nosotros podemos decir, este autor se ha equivocado. Porque hay textos que dicen lo siguiente. Fíjense ahí en Job. Vayan a Job. Capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vean el capítulo 2 también de Job, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Vayan al capítulo 38 de Job. Job 38. Y vamos a concentrarnos específicamente en el versículo 6 y 7. Porque está hablando acerca de toda la creación. Y dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quiénes eran o quiénes son los hijos de Dios en estos textos? Obviamente que son los ángeles de Dios. Porque también así son llamados, hijos de Dios. Ahora la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, si estos son los ángeles llamados hijos de Dios, ¿cuál es la diferencia entonces del argumento que está utilizando el autor de Hebreos? La diferencia es que a los ángeles se les llama hijos de Dios de una forma colectiva, grupal.
En cambio, de una manera individual y singular, se lo hace al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Nunca en las Escrituras vamos a encontrar, por ejemplo, que a Gabriel se le llame particularmente mi hijo. Sí, los ángeles son llamados hijos de Dios, pero de una manera colectiva. De una manera colectiva. A todos los ángeles se les llama hijos de Dios. Pero solo al Señor Jesús se le señala de manera particular: tú eres mi hijo. Mi hijo eres tú. Y no pasa así con los ángeles. El autor de Hebreos está citando en este momento el Salmo 2, verso 4, de la versión de la Septuaginta. Si ustedes después buscan en sus casas el Salmo 2, 4 o todos los salmos que van a ver que hay una serie de diferencias, pero solamente es por la traducción que se utiliza. Pero aún este salmo es considerado por los judíos mesiánico, que indicaba que Jesús, este salmo indica que Jesús cumplió este salmo. Por lo tanto, por cumplir Jesús este salmo, la confirmación que se hace es que Él es el Hijo de Dios. En la mentalidad judía estaba siempre latente que un día el Señor Dios iba a mandar a su Mesías, su Hijo, para establecer su reino. Fíjense en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, 6. En Isaías capítulo 9, 6 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto era lo que estaban esperando los judíos. Por eso los judíos entendían inmediatamente que el Salmo 2 estaba hablando de ese hijo. Ahora el autor de Hebreos estaba aplicando ese Salmo 2 al Hijo. Cuando Jesús comienza su ministerio, y también lo podemos ver cuando Él se transfigura delante de esos 3 discípulos, se podía o se pudo escuchar la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien me ha complacido. Solo Jesús se le da el título Hijo. Solo a Él se le da de una manera singular el título Hijo, por su sumisión voluntaria al venir a la tierra, para cumplir la voluntad del Padre. Esa voluntad del Padre que quería redimir a un pueblo para sí. Él vino y cumplió esa voluntad. Por eso el autor les hace esa pregunta: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y la respuesta al considerar esto es obvia: a ninguno. Ninguno tiene particularmente el nombre de hijo o el título de hijo, solamente el Hijo de Dios. Pero no se queda ahí, porque la otra parte del texto nos dice: yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. Esto no quiere decir que el Hijo fue creado en algún momento de la historia o fue creado antes de la fundación del mundo. Esto no quiere decir que porque Él es engendrado hoy, que antes Jesús no existía y ahora existe. No, porque eso es lo que creen los testigos de Jehová y es una herejía. El Hijo es tan Dios como el Padre. Tanto Dios como el Padre. Pero dentro de la Santísima Trinidad, en su economía y en su filiación, el Padre, ¿qué es lo que hace? Está engendrando al Hijo desde la eternidad.
Obviamente no voy a profundizar en esto porque el texto no está hablando de manera particular o directa de este tema. Es un tema profundo, como le decía, y nos llevaría mucho tiempo explicarlo. Simplemente nosotros con entender esto, lo que vamos a evitar es que nuestra mente comience a divagar en pensar cosas como que el Hijo en algún momento fue creado. Pero no es así. Por eso nosotros tenemos que ver esta porción del texto que no la podemos separar del resto de la idea que está llevando el autor de Hebreos. Por eso nosotros tenemos que leer directamente: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. ¿Por qué? Porque en la mente de aquellos lectores conectaron el Salmo 2, que es las dos primeras partes, que es mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy, con 2 de Samuel 7:14, que dice yo seré a él padre y él me será hijo. Que es una promesa que Dios le había hecho al rey David con respecto a su hijo Salomón. Pero ellos sabían que tanto Salomón, aunque él construyó el templo, aunque él trajo paz a Israel por un tiempo, porque si recordamos, después Israel se divide en el reino del norte y en el reino del sur, la paz se pierde, etcétera. Todo eso no pudo cumplir perfectamente lo dicho por los profetas, el hijo de David, Salomón, y así todos los herederos de David que heredaron el trono. Ninguno pudo cumplir perfectamente lo dicho en esta profecía de 2 de Samuel 7:14. Entonces lo único que le quedaba a estos lectores es que solo Jesús es ese hijo que podía heredar ese nombre mucho mayor que los ángeles, el cual tenía una filiación tal con el Padre, que le permitía decir, por ejemplo, en Juan 5:17, pero él respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos, dice, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dice un comentarista al respecto: el pasaje de Juan 5:18 nos muestra que los judíos entendían que si alguien se consideraba en sentido especial hijo de Dios, es porque procedía directamente de la esencia divina, y entonces debía ser reconocido como Dios. Todo esto los lectores de Hebreos, al conectar esa conexión que el autor de Hebreos está haciendo con este salmo y con este libro histórico, estos lectores podían conectar esto y fusionarlo y decir, claro, los hijos de David o los herederos de David nunca alcanzaron la perfección para que pueda establecer un reino perfecto en Israel. Entonces nos queda que solamente es el Hijo. Y eso lo entendían los judíos. Por eso lo querían matar. Porque solamente el Hijo de Dios podía hacer eso. Solamente el Hijo de Dios. Pero el autor no solo se queda argumentando que él es el único heredero del título Hijo, sino también contrasta la magnificencia de Cristo con el servicio de los ángeles hacia Él. Fíjense ahí el versículo 6 de Hebreos 1. Dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si ustedes recuerdan, en los mensajes anteriores ya habíamos hablado acerca de lo que era la primogenitura.
Esto también los testigos de Jehová lo usan para decir que Jesús un día fue creado, pero el texto no nos está hablando que Jesús, por ser primogénito, quiere decir que fue creado, sino está hablando de la primogenitura, de lo que se heredaba como hijo mayor. Una doble porción, ¿se acuerdan? De los primogénitos de Israel, se le daba al primogénito, pero este hijo ha heredado absolutamente todo por cuanto él es el creador y lleva el título hijo. Aquí es demostrada la superioridad del hijo con respecto a los ángeles. ¿Por qué? Porque estos le deben adoración. Le deben adoración porque Él es el primogénito de toda la creación y porque Él es Dios. Por eso le deben la adoración. Por eso el autor está utilizando acá Deuteronomio 32:44. Obviamente en la versión de la Septuaginta, porque si lo leen en la versión nuestra, van a ver que a veces no son iguales los textos. Pero en la versión Septuaginta dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y este texto de la versión Septuaginta de Deuteronomio 32:43 es el cántico de Moisés a Jehová. Y es algo que nosotros tenemos que entender y ponernos en los zapatos de aquella audiencia judía. Moisés le canta a Jehová. Y esto se utilizaba en la liturgia judía y se hacía también en las sinagogas. Y era costumbre aún, se había tomado costumbre en la liturgia cristiana de esa época. Esta porción del texto entonces, que es el cántico de Moisés, no podemos perder de vista que es un canto a Dios. Y el autor de Hebreos se lo aplica al Hijo, haciéndolo como Dios. Cuando Pablo habla en Gálatas, no lo busquen, cuando Pablo habla en Gálatas 4:4, acerca de lo que es cuando el autor de Hebreos dice que introdujo al primogénito. Pablo en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y entonces cuando Dios introduce a su Hijo, le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y eso es lo que hicieron. Cuando nosotros vean ahí en Lucas, capítulo 2, versículo 13. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, Lucas 2:13, dice, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Pero no solamente los ángeles, porque acá hay una discusión entre los comentaristas si es que en la introducción es en su primera venida o en su segunda venida. No importa, o sea, los ángeles lo adoran en la introducción cuando Jesús vino por primera vez y también lo van a adorar cuando Él venga por segunda vez, porque en Mateo 24:31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Sus ángeles van a adorarlo, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Solo el verdadero Hijo de Dios es el que heredó entonces ese título. Solo Él es el que puede tener una relación filial tan estrecha con el Padre, que Juan pudo escribir que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Solamente el Hijo de Dios es el que tiene esa relación perfecta que Juan lo pone como que está en el seno del Padre, como una relación íntima, perfecta y que nunca se puede destruir. Solamente Él puede heredar ese título de Hijo. Y solo el Padre puede decir de Él: mi Hijo eres tú. Solo el Hijo puede recibir la adoración también de aquellos seres creados como los ángeles. Eso es el Hijo de Dios. Tiene ese título y los ángeles le deben adorar. Pero no se queda ahí el autor de Hebreos. Como vemos, Él es superior a los ángeles porque heredó un mayor nombre. Pero también heredó un trono inconmovible. Fíjense el versículo 7 de Hebreos 1. Vamos a leer hasta el versículo 12, porque está conectado todo. Dice: ciertamente, otra vez, fíjense cómo el argumento del autor con respecto a los ángeles y a Jesús. Dice: ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y, dice, y tú, oh Dios, oh tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán, mas como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El autor comienza mostrando que estos ángeles son servidores de Dios. Obviamente que nosotros no podemos estar hablando exhaustivamente de los ángeles, podemos estar hablando acerca de su función, acerca de su ministerio. Pero el autor de Hebreos no quiere hacer una exégesis o un estudio profundo acerca de los ángeles, sino que él lo está llevando a su audiencia a contemplar solamente al Hijo de Dios, al Hijo entronizado, ¿quién es Dios? Eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos. Mucho podemos hablar, como decía, de los ángeles. Pero vamos solamente a citar algunas cosas que enseñó Jesús al respecto de ellos. Fíjense ahí en Mateo 6, versículo 10. El Señor Jesús le enseña a orar allí a sus discípulos. Porque allí en el trono de Dios todos se sujetan y obedecen a su voz. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. La voluntad de Dios se obedece en el cielo. Los ángeles obedecen la voz de Dios cuando la voluntad de Dios habla. Lo obedecen. En segundo lugar, podemos ver también que los ángeles estaban al servicio del Hijo. En una ocasión, fíjense ahí en Mateo 26, 53, en un momento dado a Jesús lo quieren agarrar y Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco. Y Jesús le dice estas palabras, Mateo 26, 53, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Para que tengan una idea, más o menos equivalían estos ángeles, estas legiones de ángeles que podía pedir Jesús, eran alrededor de 72.000. Los ángeles estaban a su disposición. Como vemos, es importante el servicio de los ángeles. Es importante.
pero no alcanza a opacar la grandeza y la majestad del Hijo de Dios. No alcanza. Y lo que el autor está haciendo acá, nuevamente, es tomar otro salmo, el Salmo 104, y mostrar la grandeza de ese Dios Hijo y cómo sus ángeles debían servirle y adorarle. Para después tomar en la otra parte el Salmo 45 y mostrar la grandeza del Hijo, mostrar su realeza, su justicia. Veamos cómo lo detalla el Salmo 45. En primer lugar, vean ahí, no en el Salmo, sino vean Hebreos 1. En primer lugar dice, tu trono es por el siglo del siglo. Y está hablando de la durabilidad de su reino. Si ustedes leen el Salmo 45:6, dice, tu trono, Dios, es eterno para siempre. En segundo lugar, el autor citando el Salmo 45 dice, el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Otra versión lo dice de esta manera, la justicia es el bastón de mando de tu gobierno. Para que nosotros podamos entender, en la antigüedad los reyes llevaban ese cetro, que era solamente un palo, obviamente adornado con una bola de oro o lo que sea. Ese cetro, si no era extendido hacia cualquier persona que quería verlo, inmediatamente tenía que morir, porque no estaba autorizado por el rey. Ustedes eso lo pueden ver, si quieren, después en Esther 5:2. Cuando Esther se acerca al rey a hacerle una petición y la vio, y él tuvo que extender su cetro para que ella pueda pasar, aún siendo su mujer. Y acá el autor de Hebreo nos está hablando que la justicia es el bastón de mando de su gobierno. Este es un reinado que solamente va a ser administrado por la justicia verdadera y que todos nosotros vamos a poder experimentar y ver y gozarnos cuando Él venga por segunda vez y establezca su reino para siempre. Dice un comentarista al respecto del Salmo 45. Dice que el Salmo 45 describe a un rey terrenal que celebra sus bodas. Después de la introducción del versículo 1, el salmista describe la excelencia y gracia del rey. Después podemos ver su victoria en las batallas, versículo 5. Después podemos ver su gobierno de justicia y rectitud, versículos 6 y 7. Después podemos ver su alegría en su palacio y entre las hijas del rey, versículo 8 al 9. Y después la segunda parte de este salmo, que es del verso 10 al 15, se ocupa de la novia y de sus compañeros. Y después viene la culminación del 16 al 17. Esto es lo que está describiendo y lo está poniendo en comparación con lo que está sucediendo con el Hijo de Dios, ese Rey entronizado. Solo Cristo pudo amar la justicia como tal. Y también porque Él amó así la justicia del Padre, manda a sus seguidores a hacer lo mismo. Cuando ustedes ven en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. Y su justicia. Él, entonces, es el cumplimiento de toda justicia. Y es en base a ese amor de Jesús por la justicia del Padre, que el Padre unge a Jesús con alegría, dice, con óleo de alegría. Pero lo más importante también es que ese óleo de alegría no solamente es para Él, sino después, cuando veamos Hebreos 3:1, es compartido con sus compañeros o con sus hermanos, como Jesús llama a sus hijos, hermanos. Esa alegría va a ser compartida por la eternidad con todos nosotros. Por la eternidad.
Pero no solo su trono permanece para siempre, sino Él, por ser Dios, es eterno. Él es el creador de todas las cosas. Y el autor toma acá el Salmo 102 para referirse que Él es el creador de todas las cosas. Salmo 2 del 25 al 27 para afirmar esta verdad. Y este salmo es una oración de lamentación, pero termina con una alabanza a Dios, porque a pesar de lo que le había sucedido a Sión, de acuerdo a este salmo, se podía ver la inmutabilidad de Jehová. Y nuevamente el autor conecta a ese Jehová con el Hijo de Dios. Ese Hijo es Dios. Entonces está diciendo que Él es el creador de todas las cosas. Él está diciendo que Él nunca perecerá. Y Él está diciendo que es inmutable. Esas son las características del Hijo. Por eso es Dios. Y el autor agrega una pregunta más acerca de los ángeles, comparándolo con el Hijo. Versículo 13 de Hebreos 1. Fíjense que es muy parecida a la pregunta que le hace al principio. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Cuando nosotros tocamos el versículo 3 al principio de la carta, habíamos visto que solamente el Hijo de Dios había logrado algo que nunca ningún ser humano y nunca ningún ser humano podrá lograr, es poder purificar los pecados de todos nosotros. Él ganó esa eterna salvación. Él, como sumo sacerdote y sacrificio, obtuvo esa purificación de todos nuestros pecados. Y por eso Él se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Pero esta vez el salmista toma el Salmo 110:1 para afirmar esto, para hacerlos pensar a esta audiencia y hacerlos preguntarse si alguna vez ellos habían encontrado en las Escrituras que Dios le había dicho en algún momento a algún ángel, siéntate a mi diestra. Y la respuesta es obvia. No. Dice un comentarista, a ningún ángel se le ha dado jamás el honor de sentarse a la diestra de Dios, aunque su labor sea importante. En ningún lugar consta que Dios haya honrado nunca a ángel alguno, dándole una recompensa por los servicios brindados. En ninguna parte promete Dios a un ángel alguno obsequio, distinción o rango. Un ángel es un ángel y seguirá siendo un ángel. El Hijo, por el contrario, después de haber provisto la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. El Hijo tomó el sitio de honor en respuesta a la invitación del Padre que se sentara a su diestra. Eso es lo que está pasando en este texto. El Padre le dice, siéntate a mi diestra. Y el Hijo accede a sentarse porque Él cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Ningún ángel lo pudo hacer. Cristo triunfó sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Obviamente que todos nosotros estamos luchando con nuestro propio pecado remanente. Obviamente que nosotros vamos a pasar por la muerte, al menos que el Señor venga por segunda vez y nos glorifique en ese momento.
Pero un día todos nuestros enemigos van a ser humillados bajo los pies de la autoridad del Hijo de Dios. Y para que nosotros podamos entender esto, ¿qué es que va a estar sus enemigos bajo sus pies? También tenemos que imaginarnos o irnos al pasado para entender lo que estos hombres y mujeres lectores de la carta entendían. Y para eso vayan ahí a Josué. Josué, capítulo 10. Y mis hermanos, cuando vean esto de Josué, imagínense esa imagen del Hijo de Dios que está pisando la cabeza de sus enemigos. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Y cuando lo hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de las gentes de guerra que había venido con él: acercaos, poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, no os amedrentéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en el madero hasta caer la noche. Esto es lo que va a hacer el Señor Jesús con sus enemigos. Es un símbolo de victoria. En ese momento era poner, no es que le apretaron la cabeza, era un símbolo de humillación a esos reyes por ser arrogantes contra el pueblo de Israel. Y es un símbolo de victoria de todos estos que lucharon al poner sus pies sobre sus cabezas. Pero este hijo, está diciendo el autor de Hebreos, está esperando ese día para que esos enemigos ya vencidos tengan su final. Tengan su final. Y eso lo podemos confiar nosotros. Esto hará con nuestros enemigos. Mientras tanto, dice el autor de Hebreos, ¿no son todos estos, hablando de los ángeles, ministradores, espíritus ministradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mis hermanos, esa es la función de los ángeles. No solamente Dios proveyó una salvación segura y perfecta. No solamente el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser santificados y seguir santificándonos hasta que Él venga. No solamente nos ha dado su Espíritu para confortarnos, para alentarnos. No solamente su Espíritu nos ha dado su Espíritu para consolarnos, el cual es su nombre, sino que Dios en su gran misericordia ha provisto que sus ángeles sean enviados para ayudar a aquellos que han heredado una eterna salvación. Esa es la posición de los ángeles. Y estos ángeles también van a obedecer la voz del Hijo para recoger a aquellos que son sus hijos. Por eso, como habíamos leído, dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Como vemos, el autor de Hebreos está mostrando que los ángeles son importantes, pero nunca van a alcanzar la superioridad de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué podemos concluir con esto? En primer lugar, no buscar ángeles y visiones de ángeles y cuántas cosas más de los ángeles. Y les voy a dejar 2 preguntas para que piensen. Si los ángeles sirven al Hijo de Dios, y para eso fueron creados,
¿Cuánto más nosotros que fuimos perdonados y comprados por el Hijo de Dios por medio de su sangre? Si los ángeles adoran al Hijo y para eso fueron creados, ¿cuánto más nosotros que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, llevados de las tinieblas a la luz admirable, y nos fue otorgada una eterna salvación? ¿Cuánto más nosotros? Y para aquellos que todavía no se han arrepentido de sus pecados y puesto su confianza en la obra perfecta del Señor Jesús, recuerden que Él es el Rey y tiene un cetro de justicia. Y la buena noticia es que ese cetro de justicia está inclinado para que cualquiera que venga en arrepentimiento y fe se pueda acercar a Él. Pero que no sea que en un momento dado sigas obstinado y no te arrepientes de tus pecados y ese cetro se vuelva la justicia que se va a aplicar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu inmensa misericordia. Lo único que podemos ver es la grandeza de tu Hijo, Señor. Gracias porque Él es todo para nosotros. Gracias porque Él es nuestra vida, Él es nuestro Señor. Por eso lo honramos, exaltamos y glorificamos su santo nombre. Él es el Creador, Él es Dios. Él tiene un trono perfecto, justo, santo. Le adoramos como iglesia, Señor, porque fuimos comprados por tu gracia y misericordia. Gracias por su sangre. Gracias porque por medio de Él tenemos una apertura a tu trono de gracia para ir continuamente a ti. Te adoramos, bendito Señor. Y ten misericordia de aquellos que no te conocen. Que sea tu Espíritu Santo convenciéndolos de pecado y que puedan ver la belleza y la majestad del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.